Muy buenas tardes, Alberto, desde la magia de la bolsa. ¿Qué tal estamos, magos? ¿Cómo vais? ¿Qué tal va la semana? ¿Qué tal va ese jueves? Encantado de verte, Alberto. ¿Qué tal? Feliz de estar entre especuladores y gente de mal vivir. Un placer enorme. Muy bien, muy feliz. Bueno, hoy hemos tenido dato de IPC alemán esta mañana, un poquito mejor de lo esperado. También hemos tenido peticiones de subsidio, muchísimos resultados empresariales, ahora los vamos a comentar. Mercado hoy subiendo, ayer tuvimos una mala sesión, pero hoy está recuperando de nuevo fuerza en Europa, que no baja ni queriendo, ni aunque baje Wall Street. Y no sé si quieres comentar algo de inicio o vamos a repasar un poco el tema. Sí, Cuéntame. quiero comentar algo de inicio, porque es que a mí me surgen ideas según empezamos. Atentos, hoy, lo he publicado antes en Twitter, pero no hace falta ya ni siquiera entrar en detalles. En Bolsamanía, JP Morgan avisa, 2 puntos. El rally de la bolsa está a punto de acabar. Es mejor vender ahora. Pero tranquilos, que un rato después, vía WhatsApp, me llega otro mensaje también de Bolsamanía, una noticia de Bolsamanía. Empiezo, título. Solo un rebote especulativo dentro del mercado bajista, no un nuevo mercado alcista, dice Morgan Stanley. Chicos, ¿entendéis por qué la bolsa sube? Que probablemente, y como en todos los mercados, hay recortes y hay paradas y hay momentos peores y todo eso. Pero es que los mismos que decían en octubre que el mercado iba a caer una barbaridad, ahora que ya ha subido, por ejemplo, en el caso de Alemania, un 31%, todavía te están diciendo no confíes, aprovecha para salir, no estamos en un mercado alcista. Yo sigo abonando la tesis de Miguel y sus estadísticas. Lo pusimos en un corto hace unos días, ese dato definitivo de por qué es más probable que el mercado 2023 sea un mercado positivo. Es alucinante el sentimiento negativo que están intentando insuflar esos grandes bancos de inversión para que la gente no aproveche probables subidas. Perdona, Miguel. Bueno, dicho lo cual, teoría, opinión contraria, crees que el mercado va a seguir subiendo. Lo creo. Así parece. Vale, pues nada, vamos a empezar comentando un poco. Te pongo ahí la pantalla genérica. En este momento, fijaros, tenemos Dow Jones Industriales 0,68 arriba, Nasdaq 100 1,09% arriba, 12.648, SP500 4.153, 0,75 arriba, Russell 2000 1,04 arriba, 1.965, DAX subiendo un 0,78, 15.574 y nuestro selectivo español 9.279, 0,52. Bitcoin 22.790, bajando 0,91 hoy. Petróleo 1% a la baja, 77,60. Y bueno, destacados del día. Bueno, yo os he sacado aquí un listado de las compañías importantes que han publicado resultados. Voy a hacer un repaso rápido, Alberto. Ralph Lauren bate resultados subiendo un 4,51. Tanto en ¡Viva el lujo! Sí, bueno, al final esto es un retail, lujo asequible, podríamos decir, pero el lujo está yendo muy bien hoy también, con todas subiendo, Hermès, Louis Vuitton y compañía. Walt Disney, ya sabéis, muy buenos resultados ayer, batía ampliamente, ya decíamos que la cara de Bob Iger tenía buen aspecto, 4,51 arriba. AbbVie ha batido en beneficio por acción, pero ha perdido en ventas, aún así, 2,71 arriba. Castañazo de Digital Turbine Software, que ha tenido un downgrade de Oppenheimer, malos resultados, 21% abajo. Philip Morris, buenos resultados, bate, está subiendo un 0,91. Compañía de retailer americana, Tapestry. Bueno, los resultados han sido mixtos, pero ha dado un buen guidance, un buen outlook y está subiendo un 5,72. Estos días, Alberto, nos preguntaban por la minera, por Cameco. Bien, bate estimados del mercado, 7,5% arriba. Esto va a upar a todas las compañías del sector. La gigante PepsiCo, ya sabéis, bebidas y snacks, etcétera. Buenos resultados, ha batido los estimados, está subiendo un 1,66. Y luego tenemos Thomson Reuters, que no me ha salido aquí, hay aquí un error, está subiendo, bate estimados, estaba subiendo en torno a un 1%, pero bueno, ahora os la saco. Y O'Reilly Automotive, ya sabes, repuestos de automóviles,
que están subiendo un 1,85, buenos resultados. Esto sube cuando el mercado lo hace bien y cuando el mercado lo hace mal. Líneas generales, buenas cuentas, tono verde. ¿Qué nos llama la atención o qué es lo que más está subiendo en Wall Street? Lo vamos a ver, os lo pongo en un momentito. Fijaros aquí, tengo a Everest Re Group, que es compañía aseguradora, subiendo un 8. EAN Holdings, ¿os acordáis? Esta compañía que era de drones china, que la hemos visto, que se había pegado un subidón, 7 arriba. Cameco, Tal Education, Li Auto, XPeng, Tencent Music, todas las chinas hoy con buen tono. Walt Disney, Carvana, está subiendo un 3%, Alibaba, Bilibili, Quantum Escape, dinero de riesgo que está subiendo. Vamos a ver si el Nasdaq, Alberto, que yo lo tengo aquí, vamos a ver si es capaz de, si puedes sacártelo, si quieres sacarte el DAX, también estaría bien. Y vamos a ver si es capaz de superar ese nivel de 12.750. Si quieres te pincho tu gráfico mientras busco el mío. Espera un poquito, vamos a ver. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Mira, si puedes ponerlo, si me pones el mío... Pongo yo el mío si quieres. Fijaros dónde estamos. Estamos 12.619. Hace unos días testeamos la zona 12.880. Hemos corregido prácticamente hasta los 12.400 aproximadamente, pero volvemos a estar ahí, ¿eh? O sea, ojo con este segundo módulo, que yo lo tengo marcado como que va a haber una corrección a 12.150, pero igual me lo tengo que comer porque esto sigue subiendo. Y la verdad es que, bueno, buen aspecto, buenos resultados y vía libre para seguir con las subidas. Hay algo muy bueno en el movimiento del Nasdaq que no tienen, voy a comprobarlo otra vez. Bueno, no lo tienen tanto el S&P 500 y desde luego no lo tiene el Dow Jones. Y es una cierta aceleración alcista en la subida, porque el S&P 500 sí que tiene un movimiento alcista claro, pero no tiene aceleración. A ver si consigo quitar la ventanita del StreamYard. Vale, aquí está. Bien, pues es algo así. Fijaos cómo el Nasdaq sí que parece tener un poquito de aceleración alcista en la subida. Sin embargo, el S&P 500 está un poquito más discreto. Para que se vea bien en el Nasdaq tendría que coger esto ya se vería más claro. Aquí se vería esa especie de aceleración alcista. Sin embargo, en el caso del S&P 500 es como más lineal. Es como una especie de subida mucho más englobable dentro de una especie de canal alcista. Eso implica, yo en esto sigo coincidiendo con Miguel, que el Nasdaq tiene muy buena pinta, tiene fuerza. ¿Que puede hacer ese recorte? Bueno, no es nada descabellado. En el Nasdaq, tener en cuenta que un recorte de un 3-4%, incluso en una propia sesión, en una misma sesión, es algo totalmente normal. Es decir, yo entiendo que cuando soy en 4%, en nuestro imaginario mental, coño, el banco te da un 2% y gracias, si es que te lo da. Claro, un 4% suena mucho, pero es que para el Nasdaq no es nada. De manera que incluso aunque pudiera hacer ese recorte, sigue teniendo muy buena pinta. Bueno, se me olvidó comentarte a la hora de repasar, Alberto, no he comentado mercado europeo, pero si quieres comentamos un poquito también. Está haciéndolo muy bien en España Robin, Merlin, SACIR y Ferrovial, aunque es verdad que la sesión va de más a menos. Ahora, yo he sacado Merlin, si quieres sacarte un Ferrovial o un SACIR por complementar, genial. En Alemania, bien por BMW, que sigue subiendo. Fresenius, que la veíamos ayer, nos la traías ante uno de esos tuyos valores que habías descubierto dentro del repaso genérico del DAX. Infineon, bien también. En Francia destacamos Stellantis, Schneider Electric, que a mí me ha llamado particularmente hoy la atención. La eléctrica estaba subiendo en torno a 4 puntos porcentuales. Había una noticia positiva de fondo. Renault, Vinci, Kering o Publicis. El mercado francés está como un tiro. Quizá yo diría que ahora mismo es el mejor mercado europeo. Luego dentro de Holanda, sí, bien por B Semiconductor y SML Holdings. Y en el mercado suizo destacar la compañía de lujo Richemont, que además la habías traído tú también el otro día. Y la química Sika, que también hemos hablado de ella y también estaba con buena performance. Bueno, Richemont y Sika son dos valores tuyos. Lo que pasa es que el otro día sí que traje yo Richemont y estaba fenomenal. Así es que enhorabuena, Miguel. Nada, fíjate, de lo que comentabas, Ferrovial parece estar saltando y aquí eso sí que es muy importante que lo tengáis un poquito en cuenta. Si me puedes pinchar, Miguel, el gráfico. Eso estás pinchado. Fenomenal. Está queriendo, si ahora os abrís un gráfico de corto plazo, y esto, por favor, tenedlo en cuenta siempre que vayáis a mirar qué hace una cotización en su histórico, ¿vale? Un gráfico es un histórico. A veces utilizamos, por ejemplo, a veces Miguel utiliza el término serie. Bueno, es lo mismo, un gráfico. Bueno, pues cuando veáis estas rupturas, siempre tened un poquito de cuidado, ¿vale? Porque esta ruptura, a mí, yo la veo así y digo, joder, qué bonita, está rompiendo el alfa. Y lo más probable es que, sin problema, se dirija durante los próximos días
hasta zonas de, está ahora mismo en 27,58, hasta zonas de 27,88, no es una gran subida, 27,95, un poquito más, bueno. Pero fijaos, cuando veáis esto, mirad lo importante que es abrir el gráfico lo más amplio posible, porque mirad aquí cómo Ferrovial sigue estando en una zona crítica, una zona de resistencia histórica que es muy probable que se rompa al alza. ¿Por qué? Porque antes de alcanzarla ha realizado un gran movimiento lateral durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Que lo más normal es que este movimiento lateral que ha realizado durante muchísimo tiempo haya sido así. Bueno, ya veis aquí que una de estas directrices que en muchas ocasiones Miguel nos comenta, ahí la veis. ¿Veis cómo en teoría si la trazamos, pues ya estaría por encima? Pero cuando se ha realizado un movimiento lateral muy prolongado, justo antes de un punto clave de resistencia o de soporte, normalmente es para romperlo. ¿De acuerdo? Porque se ha tirado demasiado tiempo el núcleo duro de esa compañía sin obtener un gran retorno o un suficiente retorno de todo el desplazamiento del valor en ese movimiento lateral. Recordad que Ferrovial, que había sido antaño un valor súper alcista, había ya dejado de estar en cualquier análisis razonable por aburrido. Y eso implica que ahora quizás ese núcleo duro de Ferrovial, esos accionistas mayoritarios que sindican las acciones para poder luego manipular el valor en bolsa y poder moverlo a voluntad, quieran obtener una rentabilidad que no han obtenido durante este tiempo. Y eso se hace ¿cómo? Con un mayor desplazamiento del que has tenido durante los últimos años. Con lo cual, no es de extrañar que quieran romper esa resistencia, pero, ojo, ahora mismo lo único que tenemos es la ruptura de un pequeño movimiento lateral y una posible ampliación de ese movimiento, un 1,5%, poco más, ¿vale? Pero tenerlo en el radar por si quiere efectivamente terminar de superar esa resistencia histórica que está ahora mismo en el nivel 28,35. Miguel. Bueno, a mí ayer se me olvidó comentar Sacir Merlin, que la tenía preparada. Hoy está subiendo prácticamente un 0,1% ahora mismo, pero, o sea, el movimiento me llama la atención. Está dentro de este lateral tan enorme que tenemos ahí de los últimos 4 o 5 meses. Y digo tan enorme porque, bueno, pues está ahí atascada, ¿no? Entre los 9,30 y los 8,70. No es muy cuantiosa la distancia. Estamos hablando de 50 céntimos, un 7-8%. Parece que está intentando romper este lateral y yo lo único que he hecho es prolongar este rectángulo y ver qué objetivo nos daba, 9,90. Simplemente para que la vigiléis. Podría haber un módulo de este calibre que tenemos aquí, os lo voy a pintar un poquito más grueso para que lo veáis. Y un segundo módulo que partiera de este nivel, podríamos hacerlo. En cualquier caso, vigilarla porque está poniéndose interesante. A mí, la verdad es que me da buenas sensaciones. Pero bueno, sin más, que la veáis y que observéis. También fijaros que esta recta directriz, que es similar a la que dibujaba antes Alberto, todavía no se ha superado, pero tiene aspecto de intentar tocar ese nivel, que fijaros, coincidiría perfectamente con lo que tenemos aquí planteado, ¿no? Y sería un objetivo pues, en torno a 9,60. Yo creo que puede tener un tirón de un 4 o un 5% adicional. No sé si lo ves, Alberto, pero yo creo que sí, es probable. Sí, fijaos, hay algo que abona la tesis de Miguel, y es que estos mínimos que se van a ver aquí tienen una aceleración alcista. Los de la posible ruptura, me he entretenido en echar un par de elipses, ahora las explico, mientras Miguel os explicaba un poquito el momento de Merlín. Tu gráfico, Alberto. Sí. Mientras Miguel nos hablaba de Merlín, que yo creo que lo que él planteaba con esa probabilidad, creo que a Miguel, y esto me lo corregirá él, le da la sensación de que va a romper al alza por algo como lo que yo un poquito he ido marcando. Fijaos cómo esos máximos del último movimiento lateral en Merlín se han ido desplazando a modo de poco a poco, como querer ir poco a poco, cada vez aumentar su aceleración alcista, tal y como también han hecho los mínimos. A los mínimos habría que colocarles bueno, pues una cosa así, ¿no? Bueno, esto es una herramienta, esta elipse un poquito forzada, seguramente le tendría que echar un poquito más de cuerpo para la parte de abajo, pero bueno, básicamente se entiende que esas zonas de mínimos parece que quiere romper al alza. También ha tenido un movimiento lateral cerca de la zona de ruptura, tendremos que ir viendo durante estos días, pero yo sí creo que tiene sentido estar un poquito pendientes de Merlín contigo. Y una cosa más, perdona Miguel, si tienes que decir algo de Merlín me cortas, pero
quiero pasar a esas SACIR de las que un sábado a la mañana me llama Miguel y me dice: Albert, tenemos que decirlo porque SACIR está rompiendo. Y ahí lo tenéis. Fijaos, cuando Miguel nos la traía, en esas zonas 2,70, cosas así, estaba. Y explicábamos, ¿no?, que probablemente lo lógico sería ir viéndola durante las siguientes semanas en niveles de 3 euros. Bueno, pues ya está en 2,90. Es una ruptura súper bonita. Así es que, Miguel, apúntate otra. Bueno, hay un vídeo de camino a los 3 euros por parte de SACIR, es de los primeros, lo podéis ver. Nos equivocaremos porque no acertamos todo y nos vamos a equivocar, como es natural. Pero bueno, en SACIR la verdad que está bien visto, va camino a los 3. Siempre fijaros en los números redondos, también cuando haya caídas os lo comentaré dolorosamente. Números redondos, ese poder de la atracción del 3 y probablemente pase el 3 y estire hasta 3,05. Eso es, la probabilidad desde mi punto de vista es muy alta. Pero bueno, buena también para SACIR. Coincido contigo. Y yo, Alberto, no sé si quieres que pasemos ya, pero como ayer nos trajiste por sorpresa ese especial de mercado alemán, por cierto, que esta mañana a mi gente le mandaba Elmo Semiconductor, que me ha encantado, me he quedado con ella. Te tengo que confesar que no recordaba bien el nombre, entonces me he metido en la magia de la bolsa, he visto el vídeo, la parte final, y he visto que tengo que escribir Elmo Semiconductor. Y bueno, pues ese ejemplo de tendencia alcista. Sí, bueno, ha recortado un poco, pero no cambia nada. ¿Cómo, Miguel? No, espera, pínchame si estoy. Fijaos lo que ha hecho hoy. Hoy ha abierto en zona de 68,60, justo en la apertura. Sacábamos el vídeo ayer por la tarde y ha tenido una subida a la mañana hasta 75. A ver, está justito cuando salen las cosas bien. De hecho, vamos a comentar una que está yendo mal. Luego, Miguel, después de lo que nos vas a comentar tú ahora, que es Google. Tenemos que hablar de Google, ¿vale? Porque es uno de los valores Nasdaq que no ha funcionado bien. Alphabet. De esas sí, tres nos han preguntado por ella bastante. Vale, luego le tenemos que echar un vistacillo un poquito más adelante. Pero no, está, Miguel. Yo creo que está bien, porque al final, con la tontería, a mí me encanta, el que ha abierto largos a la mañana, pues se ha sacado pues un 9%, un 9,90% a lo largo de la sesión. Ahora sí, ahora está recortando un poco, pero ¿qué va? Ha estado bien en la apertura, ha estado bien. Sí. No, a mí me ha encantado. Bueno, alguien nos preguntaba, repaso de mercado francés. No voy a comentar las que hemos comentado ya, que siguen bien Hermès, la Louis Vuitton, Capgemini, que hablamos de ella también. Está bien también Kering. Hay un montón de compañías, Publicis. Bueno, la verdad es que fenomenal todo el mercado francés. Pero he ahondado un poco en compañías mid-cap del mercado francés. Y te traigo 5 o 6 perlitas, tampoco me voy a entretener mucha. En una voy a hacer el ejercicio de irme a Market Screener para que veáis fundamentales que no son los de Finbit. Neurones. Si quieres irte sacando alguna, el ticker es NRO, por si quieres verlo en tu gráfico, Alberto. Y cuento rápidamente. Neurones. Consultoría de gestión y servicios digitales, ciberseguridad. Acordaros que ayer Fortinet presentó en Estados Unidos unas excelentes cifras. También trabaja con la nube y con puestos de trabajo digitales. Market cap 900 millones, un poquito más. PER 19, ventas de 660 y bueno, dividendo el 2,5. Hoy sube un 5,60. Fijaros qué maravilla de estructura Neurones dentro del mercado francés. No sé si quieres comentar algo, te pincho tu gráfico, Alberto. No, de esas cosas que es para comerte a besos. A ver, el gráfico, mirad, fijaos cómo han estructurado ese último movimiento, que es el que, claro, es que ese es el tema, que estos días se están saltando un montón de valores y bueno, pues no los vemos todos, ¿no? Pero bueno, aquí Miguel ya sabes que él está todo. Fijaos, cómo han ido estructurando esa ruptura alcista. Aquí, no sé si se puede apreciar, es ese gráfico diario. Vais viendo cómo también vuelven a hacer esa jugadita de ir poco a poco acelerando los mínimos, esos mínimos crecientes de la última fase de la ruptura, para de repente saltar en una sesión. Claro, la ruptura se produce durante la sesión. Eso genera que haya que desconfiar un poquito, no vaya a ser que quiera volver a la zona de ruptura, en esa especie de throwback. Pero es que, mirad, Neurones es un valor alcista desde hace muchísimos años. Ha tenido una temporada muy flojita, desde el año 2018 hasta el 2020, fin de coronavirus y vuelta a las andadas alcistas, pero esta ruptura última se ve precedida de un susto enorme con hueco. Es decir, cuando veáis que cerca de una ruptura al alza de resistencia hay un momento en el que se ha generado pánico en el valor, normalmente esa ruptura es válida, porque ya nadie se atreve a entrar en el valor.
porque les queda en el cuerpo la reminiscencia de un día en el que abrió con un hueco, atentos, de un 16% de caída, en un valor que no tiene grandes desplazamientos. Hoy sí, pero en el pasado ya veis que es un valor que, bueno, sí, sube y tal, pero no son ni grandes huecos, ni grandes alegrías, ni grandes tristezas. Entonces, yo creo que es un valor fantástico, Miguel. Enhorabuena, fantástico. Bueno, Vale, pues vamos a fijar una estrategia para nuestros amigos magos. Fijaos, vamos a hacer una cosa. En las últimas 2 veces que ha roto al alza, ha generado, fijaos, esta ruptura primera, voy a borrar aquí el recuadro para no liaros con tanto herramienta gráfica, supera este anterior, voy a quitar las líneas, y aquí está la resistencia rota. Y genera una trampa de mercado para luego colocarse por debajo. Vale, pues ya podemos entender que nuestro stop va a estar justo un poquito por debajo en el punto de arranque de la vez que ya se ha terminado de romper al alza la anterior zona en la que hubo una trampa alcista. Si hace falta echar un poquito el vídeo para atrás, pero tiene su lógica. Es decir, aquí ha hecho una pequeña trampa, ha hecho de algún modo titubear a los especuladores, se ha vuelto a colocar, voy a subir la línea, justo en un punto en el que no marca de nuevo máximos históricos, para de repente romperlo al alza y decirles, ahí os quedáis. El que tenga lo que hay que tener, que entre. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, justo ahí debajo, es donde podemos calcular o colocar un stop. Y donde podemos colocar un objetivo alcista. Lo más normal es que toda esta operación la haya preparado para muy probablemente ir alcanzando durante próximas semanas niveles de 46,80. ¿De acuerdo? Es una zona muy probable alcista y sobre todo viendo la fuerte arrancada que ha realizado durante el día de hoy. De manera que, bueno, es un poquito ajustado el stop. O sea, no hay mucho ratio de beneficio-pérdida, pero estaríamos aquí especulando con la mayor probabilidad de la continuidad alcista. Miguel. Bueno, vamos con el siguiente. Este casi me da un poco, yo creo que está un poco desplazado demasiado al alza, pero bueno, lo vamos a colocar. Ipsos, desarrollo y distribución de investigaciones basadas en encuestas. Lo que hacen son encuestas a consumidores. Market cap 2.700 millones, per 11 dividendo 2,3%. La verdad es que las ventas y el EBITDA que de los últimos años van increciendo, que los he estado mirando. Fíjate qué verticalidad, Alberto. Yo he intentado extender ese posible objetivo, pero es que está exageradamente vertical. Es que es increíble. Lleva desde el 2020 sin parar de subir y bueno, me ha llamado la atención. Es una compañía de 2.000 millones, tampoco es tan pequeña. Y aquí tenemos que utilizar una de las herramientas que normalmente Miguel nos trae. Es ISOS, que lo tenéis ahí en pantalla, pero por si alguno lo queréis buscar. A mí me sale IPS, Miguel. Puede ser que haya variaciones. A veces hay variaciones en los tickers por investing, porque pueden no coincidir. Perfecto. Bueno, aquí vamos a utilizar una herramienta, bajo mi criterio, para preparar una estrategia, si es que lo queréis hacer, de las que utiliza Miguel, que están fenomenalmente traídas, que es un tipo de recta directriz alcista que no necesariamente tiene que partir desde mínimos, ¿de acuerdo? Puede hacerlo desde una zona del mínimos del último arranque, pero sobre todo que no vaya demasiado ceñida en el precio. ¿Por qué ir demasiado ceñido en el precio en un valor que tiene esa trayectoria alcista que Miguel nos ha explicado? Es peligrosísimo, te lo pueden saltar a la mínima de cambio. Y aún así, es una línea que está bastante ceñida. O sea, fijaos. Bueno, pues la línea ahora mismo pasaría por zonas de 59,75 euros. Cogeos vuestro gráfico, intentar trazarla o parecida, como la he trazado aquí. No la hagáis con más pendiente alcista, es decir, no la ajustéis más, porque el valor, fijaos qué tendencia tiene. O sea, es decir, hay que darle un poquito de oxígeno por si quiere hacer algún recorte, porque es normal que lo quiera hacer. Y si os incorporáis, tiene que ser ya un poquito para estar tranquilos en el valor. Puede ser que se rompa esa directriz, ¿eh? Pero bueno, oye, si quiere continuar al alza con ese recorrido que Miguel nos ha descrito, va a tener que respetar probablemente esa directriz y os puede servir como herramienta. De manera que, fenomenal. Y a la hora de buscar un objetivo alcista, aquí sí que yo lo veo muy, muy, muy difícil. Aquí, yo no sé, Miguel, si tú tienes alguna inspiración por fundamentales. Sube. Sí, eso siempre sube, esto es terrible. Sí, zonas de tú quédate dentro, que esto sube, no. Bueno, 65 con 50, cosas así, es muy probable que les alcance, ¿vale? Pero sí, sería un poquito una posible estrategia para Ipsos. Miguel. Vale, vamos con otra. Compañía de Lodet. Compañía de entretenimiento, marketing, publicidad, es propietaria del 64% del grupo Bolloré, que es cotizado también en la bolsa francesa, 6.000 millones de market cap,
Las ventas, para que os hagáis una idea, están en 19.000 millones, tiene un PER 1,73 y estaba subiendo en torno a un 2,5% hoy. Fijaros la estructura, he puesto un gráfico a largo plazo desde 2009 porque prácticamente lo que ha hecho es similar a lo que ha hecho entre los años 2013 y 2021 con esa resistencia que ha superado y se fue al alza y ahora se está escapando. Este módulo nos daría un objetivo proyectado en torno a 1.800. Pero bueno, yo con que llegara a 1.600, 1.650 yo creo que ya sería una buena operación y sería un 15% adicional. No sé cómo la ves, Alberto. No la tengo porque no me la consigo. El ticker es ODET. ODET. Vale. O-D-E-T. Aquí la tengo, perfecto. Sí, aquí está. Oye, pues está fenomenal. Fenomenal. Coincido completamente contigo. Te he ido un poquito cogiendo la idea mientras la buscaba porque estaba un poquito histérico intentando encontrarla. Nada, impecable. Joder, qué valor más bueno, Miguel. Sí, muy bien. Para una posible estrategia, por si os puede servir. Fijaos en esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí abajo, en la que veis cómo esta especie de máximo, luego hay una especie de dilatación sobre esa zona de resistencia. Vale, eso sería un stop muy bueno, porque lo normal es que si el valor recorta, se vaya a apoyar a esa zona o incluso un poquito por debajo para unir las tres, ¿vale? Aquí veis las tres, sería el nivel 1,31, está en 1,47, pero como de lo que estamos hablando es de un valor con una clara tendencia alcista y que encima durante los últimos meses, fijaos, desde el año 2022, también ha realizado unos esos movimientos de recorte que no han sido especialmente profundos a la baja, de un porcentaje de a ver si lo saco bien, de un 29%, no es casi nada para un valor que tiene tan poco volumen. Aquí, Miguel, tenemos que también dar un poquito de cautela porque son 43 títulos al día, ya se cotiza en 1.472 euros, pero es un volumen relativamente bajo, ¿de acuerdo? Entonces, es un valor que no ha tenido un gran recorte. Probablemente han aprovechado para recoger muchos títulos en toda la maniobra. Recordad que cuando tenemos unos mínimos de octubre con un gran sentimiento negativo en el mercado y nuestro valor ha marcado los mínimos de octubre por encima de los que marcaba en julio, eso es una especie de divergencia alcista, es decir, que quiere probablemente, efectivamente, continuar al alza como nos propone la visión de Miguel. Con lo cual, fenomenal. Ahí tendríamos el stop y probablemente objetivos alcistas aquí van a estar en niveles de 1.600, esperad que calcule a ojo, 1.650 muy aproximadamente. Ya lo iréis viendo. Fenomenal. Otra que me encanta, Miguel. Bueno, vamos con la siguiente. SES y Magotag. El ticker es SESL. Por lo menos eso me aparece a mí en Investing. Voy a acercar un poquito el gráfico para que se vea un poco mejor. Vamos a ver, estos tienen una plataforma, Alberto, tecnológica que se llama Fusion Retail, que ayuda a los minoristas a transformar las tiendas físicas en activos o digitales, ¿vale? Conecta directamente al propietario con un consumidor, con proveedores, etcétera. Tiene diferentes algoritmos respecto a precio, está muy bien. Market cap, 1.960 millones, PER 34, el dividendo es pequeñito, 0,30. Pero fijaros lo importante en esta serie. Cualquier retroceso lo han aprovechado, estos módulos son simétricos, lo han aprovechado para tomar posiciones. Fijaros, retroceso, posiciones, retroceso, posiciones, retroceso, posiciones, retroceso, posiciones, retroceso. A mí me parece la serie súper curiosa a la hora de verla y bueno, pues estructura, aquí se quedó un poco plano en estos 3-4 años, pero ahora la verdad es que está imparable. Bueno, y además nos permite explicar algo que os vais a encontrar en muchas ocasiones en los gráficos, y es que los retrocesos sobre la tendencia principal, recordad, esto es un valor alcista, los retrocesos son estos movimientos que nos ha ido marcando Miguel, ¿vale? Después de cada módulo alcista hay un retroceso. Bueno, pues si os fijáis, se va alternando la filosofía de cada retroceso. Aquí tenéis un retroceso, lógicamente, al ser un retroceso, es un movimiento con sesgo bajista, pero con un zigzag muy marcado. Y se alterna con un retroceso que es totalmente lineal. ¿Por qué sucede esto? Porque normalmente los especuladores, que en un libro de Sá del Castillo, en el Principio Universal del Módulo de Elliott, hay una página muy bonita en la que define el mercado como un mundo en el que los especuladores intentan cazar al ratón, que es el cuidador del precio o el precio en sí, e intentan de algún modo
obtener el beneficio, mientras el ratón va cambiando sus estrategias continuamente para no ser cazado por el gato. Y esto es un poco lo que define este valor y cómo se ha desplazado. Tenemos este movimiento, si os fijáis, lateral bajista, un recorte muy pronunciado, y luego el movimiento que estamos viviendo ahora mismo, que es también lateral bajista con esa especie de zigzag continuado. Si vamos al pasado, veréis que sucede otro tanto de lo mismo, porque antes justo de ese zigzag nos encontrábamos un movimiento lineal a la baja. Y aquí podéis mirar el gráfico de continuo, porque os vais a encontrar otro tanto de lo mismo. Una parada temporal con una especie de movimiento lateral bajista de mucha menos consideración, porque el valor va aumentando en volatilidad y en rango. Eso es por lo que aquí los programas de gráficos minimizan el histórico anterior y dan más relevancia al actual, pero estos alternancias en las formas de recortar se producen porque esos gatos que estáis intentando, magos de la bolsa, cazar el funcionamiento del cuidador, tenéis que despistaros, porque si no le robáis el dinero a él. ¿Y cómo os consigue despistar? Pues cambiando la forma en la que hace los recortes. De manera que la próxima vez que inicie un movimiento alcista y tenga que recortar, caer, lo que va a hacer es, con un altísimo grado de probabilidades, recortar lineal, no hacer un movimiento lateral como el que estamos viendo ahora. Recordad ese patrón, os va a venir súper bien a la hora de analizar gráficos. Miguel, vamos. Vale, vamos con la siguiente, ya me quedan dos. Seche Environment. He puesto estos dos tickers, Alberto, porque a mí me aparecen Investing con CCHE, pero en algunos a lo mejor os aparece con SCHP, ¿vale? Buscarlo de cualquiera de las dos formas. Fijaros, esto no es que estén máximos históricos, pero ojo, el pintón, bueno, ¿a qué se dedican? Reciclaje y tratamiento de residuos. Market cap, 800 millones, ventas 929, con lo cual está cotizando por debajo de las ventas, que a mí me gusta. PER 16 y dividendo del 1% aproximadamente. Es verdad que alguien puede decirme que está llegando al objetivo de ese módulo, de ese rango lateral, pero bueno, he querido marcarla porque como está muy de moda todo el tema de tratamiento de residuos y tema de cuidado del medio ambiente, sostenibilidad y demás, pues venía a cuento. Tiene buen aspecto, los números son buenos y ahí la dejo, Alberto. Bueno, pues mirad, este valor tiene toda la pinta, pero todita la pinta de ir de ir alcanzando. Ahora mismo está en niveles de 102. No sé dónde está esa línea, porque tengo aquí en mi pantalla, coincide que tengo, a ver cuál es el nivel, 114. Vale, está en 102. Y lo probable es que llegue a 114, por dos razones técnicas. Fijaos, la pinta de la que dice Miguel, que es una auténtica pasada, la estupenda pinta que tiene, si miramos al pasado, solo tiene a la vuelta de la esquina un punto, pero que es muy importante, de resistencia clave. Solo uno, pero súper importante. Fijaos, esto lo veis fácil, lo vemos todos, ha sido unos máximos históricos justo durante el año 2000, tremendos, con una gran figura de vuelta y una caída posterior desde 114, ni más ni menos que hasta 21, atentos a la caída, y luego desde 21 inicia una gran subida de nuevo hasta los máximos históricos en 146. Pero, ¿qué hace en esa zona? Dibuja una gran figura de vuelta en la cual el nivel 114 anterior ha sido un nivel súper relevante de soporte. Luego, lo más probable, y encima si os fijáis, luego cuando se vuelve a descolgar a la baja desde esa figura de vuelta, lo hace también desde ese nivel en el que toma velocidad 114. Lo más normal es que durante las próximas semanas llegue a 114. Y además hay algo añadido, y es estas figuras tan bonitas que nos gustan tanto a Miguel y a mí. Fijaos qué bonita esta cosa, que igual Miguel la estaba viendo mientras yo hablaba. Estas soperotas, estas soperas en las que puedes echar, no sopa, puedes echar el cocido entero aquí. Y si la duplicas, veis que va llegando a zonas de 114. Es decir, que técnicamente en muchas ocasiones nos vamos a encontrar razones para ver por qué un valor se va a dirigir a un punto. Y lo más maravilloso de todo es que según vayáis limando vuestro análisis técnico, veréis que dos reglas diferentes os llevan al mismo sitio. Cuando eso se produce, lo más probable es que el valor llegue a ese sitio. Si queréis estrategia, podemos fijar aquí una zona de stop. Fijaos, la última resistencia rota al alza ha sido el nivel 95, está en 102. Bueno, pues ahí puede estar nuestro stop temporal. Lo voy a bajar un poquito más porque vemos que también aquí hay un puntito de parada, que ese también lo vamos a unir. Sí, 95 redondos va a ser nuestro stop, está en 102, objetivo alcista 114. Genial el valor, Miguel.
Vale, y vamos con el último, que lo tengo aquí. Société pour l'informatique industrielle. Industriel, que dirían los franceses, ¿no? Société pour l'informatique industrielle. Bueno, ya hace mucho tiempo que hablaba muy bien francés, sobre todo cuando viví en París, pero se me va olvidando. Vale, fijaros el valor, o sea, he hecho un poco el gráfico atrás, lleva cotizando desde el 99 más o menos. Fijaros, un módulo alcista y ahora el segundo es exagerado. Y ahora voy a ir acercando el gráfico. Todos los mínimos son ascendentes, como podéis ver. Zonas de control, las dos resistencias que ha superado, 49,40, 52,20. Esto es una consultoría informática al final. Ticker IISP, a lo mejor os va a costar un poco encontrarlo, Alberto, Sí, porque me está costando. Cotiza en Francia y también cotiza en Alemania. Vale. Entonces, a mí me ha costado, o sea, yo lo he encontrado por Investing, pero luego me costaba encontrar los tickers en Market Screener para ver los fundamentales, ¿vale? No sé si podrás encontrarlo. Bueno, Market, No. 1.070 millones per 16, dividendo 0,75. A ver, o sea, sí, pero no, que va. No me salta el gráfico tuyo, me salta ahí unos derechos de algo que emitió hace años. Que va, no lo tengo, pero bueno, tu gráfico me gusta mucho y sobre todo, pues eso, ¿no? Que vaya respetando esa línea directriz que tú has marcado, que está fenomenal. Y bueno, a ver si esa ruptura que está realizando ahora mismo efectivamente continúa con su senda alcista, porque el valor está fenomenal, me gusta mucho. Vamos a dar solo unas pinceladas, Alberto. Imaginaros que queréis, bueno, ya os contaré cómo he llegado a estos valores, ¿no? Pero imaginaros que queréis ver cualquier compañía. Os vais a Market Screener, que tiene parte española, parte en inglés. Están haciendo un buen trabajo, es una buena página. Buscáis el nombre de la compañía y directamente os va a salir el resumen. Search Environment, por ejemplo, esta la hemos visto antes. Aquí veis a qué se dedica, lo primero, ¿vale? Veis un poco datos de PER, veis la capitalización, veis las ventas del 22, del 23, etcétera. Voy a bajar un poquito la música porque yo creo que lo hemos dejado un poquito alto hoy. Vale. Entonces, bueno, vais viendo un poco todo. Si os veis aquí a la zona de finanzas, para que os hagáis una idea del fundamental, podéis ver cómo ha evolucionado la capitalización de la empresa, podéis ver el ratio de PER, cómo ha ido evolucionando, pero a mí me gusta mucho, aparte de esta gráfica donde vais a ver un poco la evolución de la cuenta de resultados, el resultado de explotación, el resultado neto, uno en amarillo, otro en verde, las ventas, que vais viendo que van increciendo, vais a ver también la evolución del EBITDA, beneficio antes de impuestos. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Seche Environment, perdón, veis que va subiendo, igual que van subiendo las ventas. Pero es que el margen de operativo también está subiendo. Y el beneficio antes de impuestos también va subiendo. Y el resultado neto también va subiendo. Y el margen neto también va aumentando. Importante que suba, aquí está un poquito más plano, el free cash flow, es decir, la cantidad de dinero que tiene en caja la compañía. Estos son algunos ratios, hay muchos más, pero para que os vayáis familiarizando también que hay que intentar escudriñar cuando no conocemos la compañía si el negocio marcha o no marcha, ¿vale? Si podéis también comparar el PER que tiene la empresa actualmente con el PER del sector, que esto en esta misma página se puede ver, pues os haréis una idea si la empresa está cotizando por encima o por debajo de lo que lo está haciendo el sector. Bueno, sin más, Alberto, no me enrollo más. ¿Qué vemos? Más cosas. Podemos ir mirando, si quieres, durante un ratito algunos de los valores de los que hemos hablado durante estos días. Sobre todo, a mí me interesaba mucho comentar el tema de Alphabet, ¿de acuerdo? Porque es de los que hemos citado, uno de los que peor ha funcionado. Bueno, Walt Disney ayer, Miguel, enhorabuena, porque por lo menos, aunque una vez que ha presentado resultados y ha abierto, parece que recorta algo, por lo menos está con una subida importante con respecto a ayer. Esa es Alphabet. Fijaos dónde están ahora mismo, zonas de 96. Bueno, están en una zona de soporte importante. Este valor, de todos los que más o menos se manejan en el mercado Nasdaq, es el que peor ha funcionado. Ha generado una especie de pseudo ruptura alcista para volver de nuevo a lo que es un soporte importante que está en niveles de 95,90, vamos a zonas de 95. Tiene además un hueco, con lo cual esa zona es un soporte relativamente, o debe serlo, relativamente importante ahora, un hueco en el pasado que os acabo de enseñar. Aquí está el hueco, justo empieza ahí y ya paró caídas también recientemente. Bueno, pues un cierre por debajo de zonas de 95
quizás sea para plantearse recoger velas en el valor. A veces este tipo de cosas salen mal. En su día, cuando dimos el stop, yo no tengo ninguna duda de que lo daríamos más arriba. Si habéis aguantado, yo siempre os sugerimos que aplicáis los stops, pero bueno, si habéis aguantado, tenéis este segundo stop en 95. Y poco más, porque el valor no pinta bien. Hay algo ahí que no cuadra. Veremos a ver por dónde sale. Quizás el hecho de que se hayan querido colocar en la palestra de la inteligencia artificial, cuando estos días atrás escuchábamos lo de chat, no sé qué movidas chat, era del PC chat, ¿no? Era algo así, el sitio. GPT, sí. IA y tal. Sí. Entonces, bueno, claro, parece que Microsoft también va a entrar en batalla con Google por hacerse con el goloso pastel de la inteligencia artificial, que ya hoy alguna de estas entidades que muchas veces comentas tú de los bancos de inversión se hacían eco de que después del cannabis el sector de moda para este año iba a ser la inteligencia artificial, con lo cual pues inflarán los precios como los están inflando y luego dejarán caer a los valores. Fíjate Microsoft lo bien que está, ¿eh? Está todo lo contrario. La que acabas de citar, sí, qué locura. Bueno, pues una de cal y una de arena. Bueno, pero a mí, yo Alberto, o sea, independientemente a nivel especulativo está muy bien la salida para los que están, pero, o sea, la caída en Alphabet a mí me encanta para seguir acumulando para alguien que tenga una ponderación pequeña en su portfolio. No hoy, que está bajista, pero sí hay que verlo como más una oportunidad que yo creo que como algo de tener, como una situación en la que tener miedo para salir. También es diferente si estamos especulando y haciendo trading con el valor a si estamos acumulando para una cartera a largo plazo. Pero bueno, es verdad que el timing es bajista del corto y es justo reconocerlo y esa no nos ha salido bien, pero bueno, no nos van a salir bien todas, ¿no? Tu Royal Caribbean van como un tiro. Siguen, fijaos qué tono más bonito siguen teniendo. Hace unos días pegaba una especie de escapada alcista. Hoy ha vuelto a marcar máximos dentro de esta subida, que lógicamente no son históricos porque los máximos están muy lejos todavía, ahí lo tenéis, pero sí que es un valor que está fenomenal. Así es que otro de tus valores que está... De hecho, Alberto, hoy Air France también subió un 3%, estaba subiendo fuerte en el mercado francés. Sí, no sé si quieres, tengo 5 o 6 consultas Venga, vamos con ellos. De los muchos comentarios que nos han llegado para que la gente también pueda ir comentando sus valores e ir viendo que hablamos de ellos. Vamos a ver, Caballa nos pregunta por Take-Two Interactive, que es del sector videojuegos. El ticker, Alberto, es TTWO, si te lo quieres sacar. Yo lo tengo aquí también ya sacado. Vale. Sí, Take-Two Interactive. A ver, el sector videojuegos no está especialmente bien, ¿eh? Y hay que ser consciente de que no están viviendo su mejor momento. Pero, bueno, al final Activision Blizzard, que cayó en las garras de Microsoft, este tipo de compañías son bastante apetecibles. Pero bueno, vamos con ello. Sí, bueno, fijaos, muchas veces explicamos, ¿no? Cuando se produce una ruptura al alza después de un susto bajista, pues normalmente el movimiento tiene más fiabilidad. Bueno, fijaos lo que pasa aquí. ¿Veis este movimiento que ha realizado hace 6-7 sesiones de movimiento bajista? Bueno, pues ha vuelto muy rápido, demasiado rápido, a la zona de resistencia. Si durante estos días superase la zona 115, pues lo más normal es que efectivamente quiera tener otro tironcito más al alza. Este valor es tremendamente nervioso porque, fijaos, tiene desplazamientos, se puede mover en un día tranquilamente más de un 10% y no pasa nada, es marca de la casa. Pues el movimiento siguiente alcista le llevaría probablemente a niveles de 122. Pero, para grandes recorridos inmediatos no está, porque el movimiento que veis aquí, fijaos, este movimiento desde noviembre no ha sido una subida determinada, como hemos vivido en muchos valores en los que mientras todo el mundo estaba negativo, esos otros valores han subido mucho. No, como bien decía Miguel, pues tampoco está haciendo nada el otro jueves, con lo cual, bueno, si superas esos máximos de 115, recorrido a 122 sin problemas, incluso algo más también, pero nada más en el valor. A mí, sinceramente, yo pincho aquí mi gráfico, Alberto, a mí no me gusta. No me gusta que estemos haciendo máximos descendentes, si te das cuenta, todos los máximos descendentes, es un triángulo descendente al final. Es verdad que hay una zona de soporte aquí que ha funcionado muy bien en el pasado, en el entorno de los $96 aproximadamente, pero ¿qué queréis que os diga? Con lo bien que ha estado el mercado americano en las últimas jornadas,
Yo tengo aquí una vela semanal, os voy a poner una diaria. A mí que el valor esté con tibias subidas, sin mucho aliciente, pues hombre, igual me equivoco, pero no me acaba de gustar, no hay timing, y el timing no es alcista. Hay valores mejores dentro del mercado. Pero bueno, visto Take-Two Interactive, que podríamos ver cuando presenta resultados, lo voy a mirar ahora, según estoy hablando contigo. Vamos a por el segundo valor. Alberto Sánchez nos pregunta... Hombre. Nos pregunta por Netflix, Alberto. Es tocayo tuyo. A ver, Alberto, tocayo, ¿en qué andas metido? Vamos a ver. Bueno, sí, bueno, Take-Two Interactive, Alberto, veo que ha presentado el 6 de febrero. Perdió la expectativa del mercado, aunque en los resultados subió casualmente un 7,85, pero sigo reiterando que a mí no me gusta especialmente. Bueno, en el caso de Netflix, cambiando de valor, a ver, el valor está bien, por una razón. Lo malo es que se está acercando a una zona de resistencia muy importante. Fijaos en el gráfico de Netflix, esa línea roja que he dejado y que voy a de algún modo señalar con flechitas para que veas los puntos, ¿no? Que realmente dan una idea, ¿no? De que esa es una zona de control clara en la que probablemente cuando llegue el valor va a frenar subidas, por lo menos temporalmente, ¿de acuerdo? Esa zona está cerquísima. Está 372, es decir, $372 cotizando, y la resistencia es 386. De hecho, fijaos cómo cuando tuvo una caída muy vertical Netflix, de aquella temporada en la que si se borraba gente de la plataforma, que si había mucha gente que duplicaba las claves, todo aquello que nos contaban. Bueno, pues incluso durante la caída también tuvo una paradita en toda esa línea y también estuvo marcando mínimos y máximos en toda esa línea. Luego, no es de extrañar que en esa zona frene. ¿Cuál es la parte buena en Netflix? Que está alcanzando la línea con baja volatilidad. Está llegando sin apenas nerviosismo. Ha tenido mucho más nerviosismo, fijaos, en todos estos movimientos previos, con estos vaivenes, que ya a partir de aquí que empieza a reducir la volatilidad e incluso en los recortes el tamaño, la anchura de la barra es más pequeña, tenéis que fijaros en la anchura de la barra. Y por ahora no se está aumentando mucho la volatilidad. Con lo cual, bueno, puede ser que la supere. Pero, Alberto, ojo que este valor está en territorio comanche. Tú dirás, bueno, ya, pero es que ha subido un montón y aquí nadie la recomendaba. Normal. Nadie la recomendaba cuando hizo mínimos por una razón muy sencilla, Alberto. Porque no tenía una figura de vuelta. No tuvo una figura clara en la que tú ves que este valor lo están recogiendo para subir. Por ejemplo, caso contrario, PayPal. PayPal tiene también una caída brutal, pero ha dibujado un movimiento lateral a modo de figura de vuelta. No hables de PayPal, que es una de las preguntas que viene. Ah, vale. Entonces, en este caso, ahora iremos a PayPal. Veréis, esto que hay aquí abajo no es una figura de vuelta al alza. Significa que aquí han recogido a las bravas el núcleo duro de Netflix después de una caída súper vertical. Ha recogido como en Meta, lo han hecho igual que en Meta. Han entrado compradores con un 76% de caída en muy pocos meses y han hecho subir el valor sin que a los que analizamos gráficos se nos dé una pauta clara de que eso va a subir. Porque si incluso os fijáis, tampoco hay una reducción de la volatilidad en todo el primer tramo de subida. Vamos, que es un valor súper difícil, Alberto. Yo te sugeriría que tuvieras mucha precaución con valores tan difíciles de analizar. Miguel. Bueno, yo tengo aquí Netflix. Vamos a ver. A mí sí que me dejó un poco frío estas dos caídas con estos huecos, porque yo creo que el mercado exageró un poco las cifras de los resultados. Pero bueno, sobre todo en cuanto a suscriptores, que el mercado mira mucho el número de suscriptores de Netflix cuando publican las cuentas, no solo el beneficio por acción o los revenues. Se ha cerrado este primer hueco, todos los mínimos siguen siendo ascendentes. Es verdad, como dice Alberto, que llegamos a una zona complicada, que es esta zona de resistencia que tenemos aquí en el entorno de los 400. Ojo, porque hemos subido desde los 150 a casi 400. Fíjate que la subida es espectacular desde el punto de vista porcentual. Pero aquí tenemos otro hueco que probablemente no se va a cerrar del tirón. Deberemos de consolidar. Os he trazado un Fibonacci por hacer algo diferente, Alberto, de toda esta caída. Fijaros que ahora mismo la recuperación es del 38,2, que es justo esta línea. Esta otra es del 50, que pasaría por los 425 aproximadamente. 61,8 pasaría
el 490 y el punto de origen, que ya serían casi los 700. Bien, aquí debería de consolidar un poco. No lo está haciendo mal, ¿eh? No podemos decir que lo está haciendo mal porque los mínimos son ascendentes, la subida es paulatina y la recuperación está en marcha. Va a depender mucho también de las cifras que comenten en los próximos resultados y de la evolución del mercado. El aspecto no es malo, pero se aproxima a una zona de resistencia. Yo lo que haría es, si estuviera dentro, mantendría el valor en cartera, iría gestionando el stop. Para entrar ahora, me lo pensaría, porque estamos llegando a unos niveles que son de resistencia y la subida desde los 150 ya es demasiado suculenta como para incorporarme a la serie. Entramos un poco tarde y fuera de timing. Alberto, siguiente valor. Sí, tú me dices. Sí, mira, tenemos a Teresa Herrero, que además nos ha puesto unos comentarios muy positivos y que le agradecemos mucho en el último vídeo, en el vídeo de ayer. Gracias, Teresa. Nos pregunta por BE Semiconductor, que esta compañía, si no me equivoco, es mercado holandés, hoy lo estaba haciendo muy bien. Sí. Y otra de semiconductores, Amsterdam, aquí la tenemos. Buah, llegando a máximos, pintón de BMS. A mí me encanta. Bueno, sí, yo coincido contigo porque fijaos, en ese último trámite alcista no ha aumentado su volatilidad. Yo lo único pega que le veo a este valor es los giros, fijaos, pero sí, Miguel tiene razón, tiene buena pinta y probablemente continuará. Fijaos cómo también hay valores del sector de semiconductores que están acompañando este tipo de movimientos alcistas de los últimos semanas, 2-3 meses también. Pero claro, los giros a la baja son muy rápidos. Cuando nos encontramos con valores así, yo lo que os sugiero es que cuando os busquéis ya os fijéis una zona de objetivo alcista, seáis muy escrupulosos a la hora de aplicarla y buscar una salida. Miguel ahora nos dará una visión igual más amplia. Yo la que veo de manera inmediata es que seguramente durante las próximas semanas este valor va a llegar a zonas de 75,50. Está en 69,56. Si queréis colocar un stop a esa posible operación, tenéis un huequito a la vuelta de la esquina, 66,40, y esa sería la zona en la que colocar un poquito por debajo, más abajo. 65,48, está justo en el medio ahora mismo. Podríais colocar un posible stop, ¿de acuerdo? Cuidado con los giros de BE Semiconductores, Miguel. Nada, no voy a añadir nada. A mí, yo creo que sí que puede llegar a las zonas de 75, incluso cerca de los 80. Es un valor que me gusta, son semiconductores, pero ha corrido mucho, ¿eh? Es que desde la zona de los 40 a los 70, gran parte del recorrido, o sea, ya la oportunidad no es la misma que hace que en octubre o en noviembre. O sea, que hay que tener cuidado. Sí. Vamos con otro. Nos pregunta Pablo Júdez por Exponent del mercado americano. Yo la voy a buscar aquí y vamos a ver, Exponent. Sin la E, es una X, ¿no? El ticker es EXPO, yo lo tengo aquí, está aquí sacado. Mínimos ascendente, la tendencia es alcista, zona de resistencia importante aquí, en estos niveles de 100, ¿dónde está ahora? 111, 112. Es verdad que estos mínimos, pues hombre, invitan a pensar que el valor no lo está haciendo mal, pero estamos llegando a una zona en la que se empieza a atragantar. ¿Qué es lo que me gusta de esta serie? Esto. O sea, es alcista de largo plazo y aquí la empresa lo ha hecho muy bien en el pasado. Por lo tanto, me invita a pensar a que si el mercado continúa con un tono alcista, probablemente va a acabar rompiendo este nivel que se le atraganta de los $111 y va a intentar buscar cotas de 120. De momento, mientras no pierda esta primera línea de tendencia, que podríamos decir que pasa por la zona de $103 aproximadamente, ningún problema. Ya, si pierde niveles de 100, el soporte serían los 96,5 aproximadamente. Hay que estar con ella, pero sabiendo también que ha subido mucho y que dependemos de lo que haga el mercado de fondo. Sí, Alberto, sí, fíjate, incluso con el recortito que está teniendo estos días, ofrece yo creo que una buena oportunidad de compra. No sé si lo has comentado tú así, porque me ha costado un montón encontrar el gráfico en zonas de 102. Porque en esa zona 102, en el pasado, ha dejado una zona de control clara, muy marcada en el gráfico, de acumulación y distribución justo en esa zona. Si recortara estas zonas de 102, bueno, pues ya tenéis más cerquita el stop que os ha explicado Miguel, esa zona 100, 98, 99, todo eso.
Sí, yo creo que sí. Igual yo en este caso sí que le dejaría recortar. Más que nada porque como ha frenado la subida en una zona lógica, fijaos cómo esos máximos que ha marcado, aquí los voy a poner para que lo veáis, son zonas que en el pasado claramente ya habían frenado subidas y incluso también habían frenado caídas. Bueno, pues nada, con el recorte sería una posible entrada en 102, stop en 98,50, cosas así, y objetivo alcista por lo menos una vuelta a los 112. No lo sé, depende de lo que haga estos días. Bueno, es una compañía, es una consultora al final. Estaba leyendo ahora, Alberto, mientras hablabas, que va a abonar un dividendo más suculento que el del año pasado, está en torno al 1%. Ya sabéis que en América tampoco se paga tanto dividendo como aquí en España, pero esto es bueno para los accionistas. 27 de marzo, dividendo de Exponent en torno al 1%. Eso está bien visto por los accionistas y la noticia es positiva y reciente, justo de hace un par de días. Bueno, pues si vale, quieres, pues Miguel, vamos con el siguiente valor. Vamos con PayPal ya y sí. liquidamos, que me toca a mí ya en breve, tengo ya venga, un sarao. Bueno, y pues venga, vamos con PayPal, que nos pregunta por ella JL. Mira, no sé, estos días explicábamos algo importante de PayPal. Recordad cuando la traíamos Miguel y yo, que en realidad era prácticamente un consenso. No es bueno el consenso, porque cada uno tiene que tener un criterio, pero cuando el análisis técnico tiene cierta base, pues dos personas lo normal es que piensen muy parecido. Por eso Miguel y yo explicábamos que, joder, que el valor no es que esté mal, pero es que tiene que demostrar algo al alza. Tiene que romper zonas de resistencia que digas, hombre, esto ha realizado una figura de vuelta, aquí sí la tenéis, la posible figura de vuelta, pero claro, para que se confirme y que sea una figura de vuelta y no simplemente un alto en el camino bajista, tiene que superar con autoridad zonas de $101, incluso zonas de 124. Pero fijaos, hablamos, Alberto, si te acuerdas, fíjate qué pedazo de giro se ha pegado hoy. Bueno, pincho un momentito mi gráfico, pero está en 80. Sí. Recuerdo que hablamos perfectamente, donde tengo la línea, que tenía que superar niveles de 92. Hablamos 92, 95 para incorporarnos a la serie. Girado, calcado en la línea de tendencia bajista y además con un giro bastante feo en cuanto el Nasdaq ha girado. Es verdad que en estos valores la sensibilidad es muy alta. Si te das cuenta, en el momento que tenemos un día un poco bajista, para abajo. Pero es que hoy el Nasdaq está subiendo y PayPal bajando. Por lo tanto, negativo, negativo, negativo. Mal aspecto en el corto plazo. Sí, y no os vinculéis con valores. En ocasiones, no digo el caso, este último caso. ¿Quién lo ha preguntado, Miguel? No sé si le hemos dicho el nombre. JL, no es tu caso, seguro. Pero yo me encuentro muchas veces a la misma persona en consultorio, se nota por la voz, lógicamente, si no te acuerdas de los nombres, incluso en internet, siempre con un valor, siempre con ese valor. Y este valor, y este valor, y este valor, y el mismo. Y Alibaba, y Alibaba, y también me he encontrado con PayPal. No os vinculéis con valores. Es que ese pensamiento de que esto tiene que subir es demoledor, es matador, es la puñetera tumba. Es un enganche en Nasdaq, seguro. Y no solo en PayPal. Conozco muchísimas personas que se han quedado enganchados en valores Nasdaq desde que Franco era corneta. No os emperréis en valores. Mirad estructura. Dice, bueno, ¿esto mola o no mola? ¿Que no lo tenéis claro? Nos lo traéis aquí. Le intentamos echar un vistazo mi amigo alquimista Miguel y yo. Pero, sobre todo, que sale mala cosa, a otra cosa. Pero de verdad, es que este valor no ha demostrado nada. Nada. Desde el año 2022, desde abril de 2022. Nada. Yo creo que desde que empezó a caer. No ha demostrado nada. Así es que PayPal no es un valor que tenga mucho sentido tener en cartera. Y dicho esto, pues probablemente durante los próximos meses quizás quisiera ir formando un doble suelo y dar una alegría de la leche y de un día sube y remonta el vuelo como otros ya han hecho y decís, joder, pero si dijeron que no tenía nada, es que no lo tiene. Si va a formar un doble suelo, tiene que superar esas zonas. Primero 92, claramente. Luego tiene que la zona 104 que también le va a costar. Tiene que ir ya. Es muy importante, Alberto, donde tienes ahora la línea, la claro, 104. Exacto, la voy a dibujar. Sí, es súper importante. Fijaos todo lo que sucede en ese nivel 104. Mirad. Todo lo que se ve ahí, esas paradas importantes, frenar temporalmente la caída, es decir,
¿Y dónde está ahora? Está en 80. ¿Cómo puedes estar, no digo JL, pero cómo puede haber gente pendiente de PayPal en esta situación? ¿Vale? La verdad, Alberto, ¿tú no crees, fíjate, el gráfico, no te da el pálpito que va a volver a apoyarse en la zona de soporte? Es que tiene toda la pinta, ¿eh? A nada que corrija el Nasdaq, parece que va a apoyar. Está muy débil en el corto. Pero bueno. Tiene toda la pinta. Muy bien, pues vaya repasito. Sí, un placer. Y nada, os volvemos a pedir que os suscribáis al canal, que nos deis like, que nos ayuda un montón, que nos comentéis, que nos preguntéis por valores. Hoy también hemos hablado un poquito de vuestros valores, nos quedan más en la recámara que tengo apuntados. Un placer y gracias por todo el apoyo, Alberto. Sí, sí, yo reitero lo mismo que acaba de decir Miguel y que le deis a la campanita. Si activáis esa campanita cada vez que os suscribís, en el momento en el que saquemos un vídeo os salta, los magos de la bolsa ya están haciendo trucos. Y ahí os podéis meter y ver qué trucos hay y cuáles van a ser las palomas que salen del sombrero. Así es que un fortísimo abrazo, amigos. Sí. Va a haber vídeos cortos. Sí, tenemos que hacer vídeos cortos en la mañana, o sea que va a llegar en nada. Sí, eso es para pillaros con el pie cambiado para ver si estáis atentos. Así es que va a haber vídeos cortos, efectivamente. Bueno, pues nada, hasta otra. Fuerte abrazo, amigos. Adiós.